Hola de nuevo, chicos y chicas. En este video nada más les voy a decir, enseñar primeramente qué memoria fue la que me recomendaron. Un amigo que también tiene una cámara como estas y me dice que funciona muy bien para el video en 4K y aparte tiene un precio más accesible que otras que vi en Amazon. Pues vamos a abrir. Es una Kingston 128 GB. Listo, aquí está la memoria. Si prendemos la cámara, nos dice que no tiene tarjeta. Ahorita va a decir que se quite eso. Macro, dice no card. Ok, entonces se procede de esta forma. Vamos a apagarla otra vez. Y aquí la vamos a abrir. Y vamos a meter esta tarjetita. Pues me acomodo bien para que no se me vaya a caer la cámara. Aquí tiene un esquema, un diagrama de cómo meterla, pero realmente pues si eres como yo que luego necesitas lentes o no ves bien, pues mejor te digo con ejemplos prácticos que es así. La vas a meter así y la vas a empujar, sencillamente. Y nuevamente la prendemos. Ok. Muy bien, aquí tiene que aparecer ahora el símbolo de que la tarjeta ya está puesta. Pero, no obstante, te voy a enseñar a formatearla. A pesar de que aquí ya reconoce la memoria, yo la voy a formatear. No sé por qué me siento como psicológicamente más cómodo que el mismo dispositivo le dé su propio formato a la tarjeta de memoria. Le damos aquí en el botón que dice menú y nos tenemos que ir a esta opción donde está esta cajita de herramientas. Nos dirigimos a ella. Y aquí, ya que estamos aquí, bajamos. Si ven, dice ahí ajustes 1. Nos vamos a ajustes 2, ajustes 3 y ajustes 4. Con esta parte de la derecha de la ruedita. Aquí dice formatear. Le damos el botón del medio. Y nos dice se borrará todo. Ok, intro. Ahora sí, se va a formatear la tarjeta de memoria. Y ya va a estar lista para usarse a partir de este momento. Vamos a regresar. Bueno, y como puedes ver, después de que se formateó, obviamente sigue diciendo lo mismo. No cambió nada. Pero bueno, yo la quise formatear y aparte les quise enseñar. ¿Qué tal si tienes una memoria usada y la quieres meter aquí? Pues la formateas. Ok. Entonces, bueno, este video ya llegó a su fin. Espero que te haya servido de algo. Si te gustó, me puedes regalar un like. Hasta luego. Adiós.